Vamos a hablar esta noche con un politólogo. El politólogo y magíster en sociología Rodrigo Gil Piedra ha escrito o ha realizado una investigación titulada Viva la vida, la familia, la libertad y la patria. Anotaciones sobre la derecha política y el movimiento conservador en el Perú en clave comparada. Vamos a darle la bienvenida a Pico a Pico. Buenas noches, señor Gil. Buenas Bienvenido al noches, Búho. buenas noches, Mabel. Un gusto conversar contigo. Acá hablándote desde el claustro de la UNSA, que hemos venido una delegación del IEP a un taller, un módulo sobre educación y género, y encantado pues de conversar contigo sobre los temas que propongas. Bueno, antes de entrar en la materia de su investigación que nos interesa, dado que han hablado sobre género y seguramente está enterado de los trágicos sucesos que han ocurrido precisamente en la UNSA hace unos días, donde se presentó un feminicidio en pleno campus universitario con una violencia atroz. Entonces, aprovecharé para preguntar si eh, el modelo educativo que tenemos actualmente en el Perú y que ha sido objeto de mucho debate, está contribuyendo en algo o no a evitar esta escalada de violencia que vemos en jóvenes, ¿no? 2 días después hubo otro feminicidio de otro joven con 14 puñaladas en un barrio de acá de Arequipa. Entonces, parece una situación muy preocupante. ¿Qué nos puede comentar? Sí, ¿Me escuchó? bueno, solamente antes de comentar, sí, hay problemas de conexión, así que por favor avíseme si es que se pausa la conversación. Efectivamente, el día que aterrizamos en Arequipa nos enteramos de este lamentable suceso ocurrido en la universidad, y ha sido, por obvias razones, un componente fundamental en las discusiones que hemos tenido entre los comentaristas y los participantes del público, muchos y muchas, sobre todo alumnas de la universidad, que han puesto pues un grito enfático en torno a la necesidad de revisar y volver a pensar el tema asociado pues a las identidades de género, al enfoque de género en torno al feminicidio que ha ocurrido en estos días, o a los feminicidios que han ocurrido en estos días. Y claro, parte de esa discusión tenía que ver con cómo en los últimos años, y acá podríamos enlazar al tema de la investigación que usted señala, es que se ha venido disputando la categoría género en términos políticos, en tanto a inicios del 2017, aunque venía de algún tiempo atrás, el enfoque de género buscaba justamente pues enseñar, ¿no? Socializar esta idea de que había pues que construir una sociedad de iguales entre hombres y mujeres y diversidades, ¿no? Porque pues en el país, en torno a sus características y a sus rasgos machistas, etcétera, había que de alguna forma cambiar eso, y la educación era un vehículo esencial para ello. Pero, como sabemos, en el último tiempo, esa categoría o ese enfoque ha sido disputado políticamente por grupos que no están de acuerdo con esa idea, ¿no? De la equidad en la sociedad entre hombres, mujeres y las diversidades que conviven en este espacio político. Y que en realidad el género pues es una manera de insertar desde la educación, pero también desde otros espacios, como hemos visto últimamente con lo que ha pasado en la Municipalidad de Lima, con lo que ha pasado, no he podido seguir el proceso por estar acá a detalle, pero lo que entiendo que ha pasado también en el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, ¿no? El género para determinado... Sí. Mil disculpas, la conexión pues, puede ser un problema en este momento, pero tratemos de avanzar en lo que podamos, ¿no? Entonces les decía Sí. que el género ha sido una categoría disputada políticamente, y creo que de alguna forma
en tanto se ha acalado cierto discurso crítico asociado al enfoque de género, es que no hemos podido, desde su impulso, desde su implementación hasta este punto, ¿no? hasta este momento, ver réditos en términos de ese ideal, esa aspiración de igualación social que el enfoque pretendía realizar, ¿no? Entonces, en tanto el avance es muy lento, muy trabado, ¿no? Y no logra, pues, calar la idea de la importancia del enfoque de género, pues seguirán perviviendo estas prácticas machistas, estas prácticas asociadas a la violencia de género, que lamentablemente terminan muchas veces en estos casos como el de los feminicidios que usted ha comentado. Entonces, sí, evidentemente esto ha sido parte de la discusión de los 2 días de talleres que hemos tenido, y es importante entonces, considero, tener estos espacios para poder plantear una discusión renovada en torno al género y su implicancia a nivel social. Ujú. Bueno, y a propósito, entonces, de esto y del título de su investigación, yo le quiero preguntar a través de un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles han sido las conclusiones de esta investigación y de este estudio? En Arequipa tenemos un congresista que es un pastor evangélico, el señor Esdras Medina, ¿no? Él ya había participado en política en el municipio provincial, fue regidor, postuló a la alcaldía y bueno, llega al Congreso con una agenda muy clara, y él promueve, es promotor de una institución educativa y en función de sus creencias religiosas, ¿no? Este, claramente ha influido en la Comisión de Educación para desmontar la SUNEDU, porque también están planificando una universidad nueva en Arequipa que seguramente quieren sea de esa, digamos, tenga esa orientación conservadora y tal, ¿no? Y varias de las reformas que se habían hecho en el sector de educación se desmontan, pues en el afán, al parecer, de introducir su agenda conservadora en las políticas educativas, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿qué tanto se ha generalizado esta práctica desde los movimientos conservadores en esta investigación? ¿Cuáles son sus principales conclusiones y cuáles serían las consecuencias de que esto esté ocurriendo? Sí, muchas gracias. Bueno, la principal conclusión de esta investigación preliminar que todavía en los próximos meses estaré presentando es que se ha producido en el país un tránsito, una transformación de un movimiento social conservador del cual forma parte el congresista Esdras Medina, entre otros personajes que están en el Congreso y fuera del Congreso, del movimiento social hacia el terreno de la política institucional, ¿no? En partidos políticos, en el Congreso, en diferentes instituciones. Se empiezan a instalar estas agendas que provenían del mundo social y que ahora tienen una resonancia y una predominancia clara ya en el quehacer público, ¿no? Desde el Estado. Entonces, lo que yo planteo es que hay que mirar el caso peruano en una perspectiva de proceso, en el sentido de que en los últimos 10 años, las consignas de estos grupos conservadores que se movilizaban en protestas, que aparecían en algunos medios de comunicación, ¿no? Que tenían determinados espacios de participación política, pero muy locales, ¿no? O que se relacionaban pues a la celebración de las marchas por la vida a finales de marzo. Estas agendas han escalado en el último tiempo y se han posicionado ya desde vehículos partidarios, ¿no? Que han logrado pues ganar representación y que ahora tienen
en las principales comisiones, por ejemplo, en el Congreso, a representantes de esos sectores que ven en ellas la posibilidad de avanzar agendas que antes no podían lograr en el sentido de que no tenían, digamos, el control, el manejo de las decisiones, digamos, políticas más relevantes, y que ahora sí, ¿no? Entonces pueden avanzar determinados proyectos, como hemos visto que ha pasado en la Comisión de Educación. Tienen además aliados fuera de la comisión en el mismo Parlamento que están de acuerdo, ya sea ideológica o políticamente, con estas posturas para también obtener determinados réditos, y tienen también o cosechan y capitalizan estos vínculos que habían formado a nivel de la sociedad, ¿no? Creando pues un combo completo en términos de la alimentación que hay del mundo social hacia el mundo político institucional y viceversa. Entonces, si tienen, o en todo o lo que planteo es que esta transición, esta transformación se ha producido, que estamos viendo ya sus primeras consecuencias, que no pareciera ser un proceso anecdótico, sino que más bien se va a continuar en el sentido de que siguen calando este tipo de consignas a nivel de la sociedad y de los políticos, y que hay que pues entonces discutir cuáles son esas agendas, cuáles son esas consignas conservadoras que yo planteo presentes a nivel pues de estas ideas a favor de la familia tradicional, ¿no? A favor de la defensa de la vida, entre otras, que están en el documento que le presento. Esas a favor. Y también hay consignas anti, quiero decir, por ejemplo, esta generalización de llamar a los protestantes terroristas o asociar, digamos, a la violencia, cualquier tipo de protesta social, ¿no? Descalificarla. No sé si hay, así como estas agendas en pro de ciertas creencias, también hay en contra o no. Sí, sin duda, sin duda. Hay una particularidad de nuestro país, pues es que han terminado comulgando determinados discursos que están asociados a esta idea del anticomunismo, por ejemplo, ¿no? O como usted señala, de que los protestantes son terroristas, del famoso terruqueo, y que se combinan con esta agenda de defensa de valores tradicionales que venía de antes, ¿no? Pero que en la campaña 2021 terminan pues conectándose, ¿no? Tanto la defensa de los valores tradicionales que le menciono, como estas cuestiones asociadas al anticomunismo, al terruqueo, ¿no? Y que lo que hacen es generar miedo en la población, ¿no? Generar miedo para poder capturar o ganar mayores bolsones electorales que les puedan posicionar en procesos, en puestos de representación. Al mismo tiempo, consolidar, ¿no? Este apoyo hacia grupos por parte de la población, en tanto el miedo que se ha producido a nivel discursivo termina ganando terreno sobre la población, y entonces ven como la salida más favorable apoyar estos grupos. Entonces, efectivamente, hay una defensa, digamos, de los derechos tradicionales cristianos, pro vida, pro familia, que los grupos conservadores han avanzado en el último tiempo, pero a su vez también hay el encadenamiento de discursos asociados al terruqueo, al anticomunismo, que prendieron muy bien en la elección del 2021, que se han mantenido en los últimos años, y que lo que hacen en general es generar nuevamente miedo a la población, o en algunos sectores de la población, que luego ese miedo se capitaliza en voto, en apoyo, ¿no? Y que además les permite llegar
a sectores populares que quizás en otras décadas, en décadas anteriores, no habrían podido llegar, ¿no? Entonces, es pues una estrategia política importante, interesante y que vemos en el país, nuevamente, ya consiguiendo logros específicos. Ahora, esta polarización y esta simplificación, por llamarlo así, del discurso, no ocurre solo en nuestro país, ¿no? Hemos visto situaciones similares en otros países y un resurgimiento o una expansión de estos movimientos ultraconservadores, ¿no? Y relaciones entre ellos, cooperación con movimientos similares de otros países y tal. Pero también hay ciertas prácticas que se ven comunes. No sé si hay algún hallazgo en ese sentido en la investigación. Por ejemplo, uso de las redes sociales, que ya es, digamos, una herramienta moderna, pero con mucho de esto que se llama fake news, cuentas falsas, granjas de troles, o alianza con algunos medios específicos, digamos, alimentados o sostenidos por estos grupos también que difunden estas estigmatizaciones, y muchas veces realmente fakes, o sea, mentira o manipulación de la opinión pública. ¿Eso también se puede decir que ocurre en Perú? Sí, como le mencionaba, efectivamente, pues el Perú tiene una coloratura muy particular asociada a estos procesos, pero es inevitable también pensar esta politización de los grupos conservadores en relación con lo que ha pasado con el proceso de politización y de radicalización de sectores conservadores en la región y en el mundo, digamos, en general, ¿no? Diría que ha habido un factor inspiracional para los liderazgos locales, nacionales, conservadores, eh, en tanto presidentes, candidatos, liderazgos de otros países han también pues ganado determinadas batallas y pugnas políticas en sus respectivos territorios que han generado una, una inspiración para nuestros liderazgos locales que buscan emular de alguna forma a estos liderazgos regionales, en tanto ven pues que es una buena estrategia para lograr conquistar el poder en el Estado. Entonces, por un lado hay eso, el Perú tiene una coloratura particular, pero al mismo tiempo el conservadurismo local bebe de lo que pasa en otros países, en otras regiones, en diferentes partes del mundo, que es algo que hemos visto pues ocurrir en la última década en términos de las ganancias políticas que han obtenido estos sectores en muchos países. Y por otro lado, como usted menciona, claro, las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Son canales ideales que también nuestros políticos locales conservadores y no conservadores utilizan para poder afianzar sus consignas y agendas, como ocurre en otros países. En otros países. Entonces, sí, hay ahí vasos comunicantes, en tanto los movimientos sociales muchas veces escapan solamente de las fronteras nacionales para conectarse con diferentes latitudes, hay aprendizajes compartidos, hay símbolos, lenguajes, medios de difusión similares que se socializan entre estos grupos y que permiten avanzar en general, digamos, en esta agenda que ahí sí comparten en términos de la defensa de los valores tradicionales, a favor de la familia tradicional, en contra de, por ejemplo, digamos, los derechos de las diversidades sexuales, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, entre otras consignas. Entonces sí, es importante leer el caso peruano en una perspectiva más general, porque de esa forma tenemos más herramientas para entender qué ha pasado en el país en los últimos años. Muy bien, y finalmente, ¿cómo se ve el panorama electoral, si es que hay, ¿no? En 2026, ¿no? Con este factor, o sea,
una nueva polarización, nuevas alegaciones de fraude. ¿Hay ese tipo de riesgos o hacia dónde deriva este fenómeno, por llamarlo de alguna manera? Sí, yo considero de que viendo lo que pasa pues en el vecindario, ¿no? En la región, viendo lo que está pasando en el país, ahora mismo lo que está ocurriendo en los ministerios, en el Congreso, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, sería bastante optimista de mi lado mencionar que en el 2026 pues veremos un detenimiento de este avance del conservadurismo en el país, ¿no? Lo más probable es que estas consignas y agendas se afiancen, que ganen nuevos adeptos, que cosechen eh, lealtades entre los electores, ¿no? En tanto, además, ofrecen soluciones muy concretas, muy pragmáticas, muy vinculadas, pues, al orden, ¿no? A la seguridad existencial incluso, que termina siendo muy seductora para los electores. Entonces, es muy probable que esto continúe, que progrese en las próximas elecciones, pero claro, en este país que vive una permanente crisis política que nos genera una serie de cambios y de modificaciones en diversos niveles, digamos, de la discusión política en el Estado, hablar con seguridad de lo que va a pasar, digamos, en el futuro es un deporte de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que mirar con mucho detenimiento la dinámica y el desenvolvimiento de este contexto político crispado, ¿no? Donde la correlación de poder, digamos, y de fuerzas juega a favor de los conservadurismos, en mi opinión, pero siempre está el espacio para la resistencia, para la, digamos, consolidación de posturas contrarias que podrían ganar determinados espacios y terrenos en los próximos meses. Habrá que ver cómo se desenvuelve este gobierno, pero digamos, a nivel de la sociedad y en términos de la oposición o de la crítica y el bajo apoyo que le demuestra o que, digamos, que le da al actual gobierno y al Congreso, es posible entonces que aparezca algún tipo de agenda no conservadora que pueda eso, ser una alternativa viable y prometedora y esperanzadora en las próximas elecciones, si es que estas ocurren en el 2026, ¿no? Por eso le digo que no hay que asegurar nada con, con, con demasiada certeza. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado esta noche con nosotros. Hasta cualquier oportunidad para seguir dialogando sobre estos temas. Encantado. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos seguir conversando en el futuro. Un gusto. Buenas noches.